El avión aterrizó solo. Eso es lo primero que hay que entender. No hubo comunicación de radio. No hubo solicitud de pista. El controlador de tráfico aéreo, en la base de Daneng, solo vio un punto verde aparecer en el radar, descender en línea recta y perfecta, y tocar tierra como si alguien lo hubiera puesto ahí con las manos. El Boeing B-52 Stratofortress 3 con número de serie 60 y 10034 había despegado 16 horas antes, con una tripulación de 6 hombres, hacia una misión de bombardeo sobre la provincia de Quang Tri. Ahora estaba de regreso, intacto, en silencio y completamente vacío. No había nadie adentro. Lo que sucedió después de ese aterrizaje cambió para siempre la vida de al menos 12 personas que estuvieron presentes esa noche. Algunos de ellos nunca volvieron a hablar de lo que vieron. Otros intentaron hablar y fueron silenciados. Uno solo escribió todo lo que sabía en una carta que fue encontrada 40 años después, dentro de una caja de cartón, en el sótano de una casa en Savannah, Georgia. Esa carta es la razón por la que esta historia existe. Pero para entender lo que pasó en Daneng, en aquella madrugada de octubre de 1968, hay que empezar 3 semanas antes. En un punto muy diferente del mapa, la base aérea de Endesan, en la isla de Guam, era el corazón operativo de las misiones Arclight. El programa de bombardeo estratégico que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ejecutaba sobre Vietnam del Norte y sobre los corredores de suministro que atravesaban Laos y Camboya. Desde Guam, los B-52 despegaban cargados hasta el límite de su capacidad, cruzaban miles de kilómetros de océano, descargaban su carga sobre coordenadas que la mayoría de los pilotos nunca veían en un mapa real, y regresaban. Era trabajo, era rutina, era, para muchos de los hombres que lo hacían, la única forma de no pensar demasiado en lo que significaba. El capitán Raymond Hallis llevaba 8 meses en Guam cuando le asignaron el 60 y 10034. Hallis tenía 34 años, 2 hijos en Ohio, y una manera de caminar que sus superiores describieron más de una vez como demasiado calmada para alguien en zona de guerra. No era indiferencia, era algo más parecido a una concentración tan profunda que los nervios habían dejado de tener espacio para manifestarse. Los hombres que volaban con él lo respetaban por eso. Su copiloto, el teniente David Marsh, dijo en su único testimonio oficial que Hallis era el tipo de hombre que podía leer el instrumento de altitud medio de fuego antiaéreo sin que le temblara la mano. Esa noche de octubre, la misión era de rutina, coordenadas en la provincia de Quang Tri. Objetivo: una red de túneles y depósitos de suministros que la inteligencia había identificado 6 semanas antes. Tiempo estimado de vuelo de ida: 4 horas con 20 minutos. La tripulación completa se reunió a las 21 horas para el briefing. Hallis, Marsh, el navegante mayor Curtis Webb, el operador de guerra electrónica sargento primero Ellen Pruitt, el artillero de cola sargento Thomas Garza, y el especialista en bombas técnico de primera clase James Oka. 6 hombres, todos con experiencia, todos con más de 20 misiones sobre Vietnam. Ninguno de los 6 regresó esa noche, o eso es lo que debería haber pasado. El 60 y 10034 despegó a las 22 horas con 14 minutos. Hora local de Guam. El controlador de vuelo en la torre registró el despegue sin incidentes. El avión alcanzó altitud de crucero. Hizo contacto de rutina a la hora y media de vuelo. Y después, silencio. No era inusual. Las misiones Arclight tenían periodos de silencio radio obligatorio sobre ciertas zonas. Nadie en Endesan se preocupó. Pero en Daneng, 12 horas después, algo muy distinto estaba a punto de ocurrir. El sargento Kelvin Reeves llevaba 3 años en el puesto de control de tráfico aéreo de Daneng cuando vio aparecer el punto en el radar. Era las 10:42 de la mañana. Reeves había trabajado turnos nocturnos toda la semana y estaba en ese estado de fatiga lucida que los controladores describen como piloto automático, los ojos abiertos, los dedos sobre el equipo, la mente en algún punto entre el trabajo y el sueño. El punto apareció sin anuncio previo en el cuadrante noreste de su pantalla. Descendía rápidamente, en ángulo perfecto de aproximación. Reeves intentó establecer contacto. Nada. Cambio de frecuencia. Nada. Activó el protocolo de emergencia y llamó a su supervisor, el teniente Harold Cross. Cross llegó al puesto en menos de 2 minutos. Miró el radar.
y llamó de inmediato a la torre principal. La pista fue despejada. Los vehículos de emergencia fueron puestos en posición. Y entonces los dos hombres, junto con otros 3 controladores, que habían entrado corriendo al cuarto, vieron a través del cristal panorámico de la torre como el B-52 emergía de entre las nubes bajas de la mañana. Descendía en ángulo impecable. Tocaba la pista con una suavidad que ninguno de ellos había visto antes en una aeronave de ese tamaño. Y rodaba hasta detenerse a exactamente 300 metros de la torre. Los motores se apagaron solos. Reeves fue el primero en llegar al avión, lo que describe en su testimonio no escrito, en esa carta encontrada 40 años después. Es algo que volvería él en sueños durante el resto de su vida. La escotilla de acceso estaba cerrada desde adentro. Tuvieron que usar el equipo de emergencia para forzarla. Cuando la abrieron, el aire que salió no tenía olor a combustible ni a aceite. Tenía el olor, escribió Reeves, de algo que no había estado cerrado durante horas. Era el olor de un espacio que llevaba mucho más tiempo aislado que lo que el vuelo permitía. Adentro, todo estaba en orden. Los asientos estaban vacíos. Los cinturones de seguridad estaban abrochados. Sin nadie dentro. Los paneles de control estaban en posición de vuelo normal, como si alguien los hubiera dejado así en el último momento. Los registros de vuelo, las bitácoras, los documentos de la misión, todo estaba en su lugar. El avión había volado, había aterrizado, y los 6 hombres que estaban dentro habían desaparecido sin rastro. Pero eso no fue lo más extraño. En el asiento del navegante, el lugar donde debía estar el mayor Curtis Webb, había algo que no debía estar ahí. Era una brújula. No la brújula estándar del equipo militar. Era una brújula de bolsillo, del tipo civil, con la carcasa de letán desgastada y una inscripción grabada en la tapa que los técnicos que la examinaron no pudieron descifrar de inmediato. La inscripción estaba en ruso. Eso cambió todo. La base de Danen fue puesta bajo protocolo de seguridad reforzada en menos de una hora. El 60 y 10034 fue llevado a un hangar cerrado. Los 5 controladores y técnicos que habían estado en contacto con el avión fueron separados y llevados a salas distintas para interrogatorio. Kelvin Reeves pasó 6 horas respondiendo preguntas. Le preguntaron si había visto algún vehículo acercarse al avión antes de que llegaran los equipos de emergencia. Le preguntaron si había notado algún movimiento dentro o alrededor de la aeronave. Le preguntaron si alguien le había dicho algo antes del turno que pudiera ser relevante. Las preguntas eran precisas, rápidas, y venían de hombres que no usaban uniforme militar estándar. Reeves escribió que uno de ellos hablaba con un acento que no supo ubicar. No era sueno del sur, no era acento del este, era algo que no había escuchado antes. Mientras tanto, en Endesan, la situación era diferente pero igualmente controlada. El 60 y 10034 había sido declarado perdido a las 7 de la mañana, hora de Guam, cuando no regresó en el tiempo estimado, y las tentativas de contacto radio fallaron. Las familias de los 6 tripulantes fueron notificadas con la fórmula habitual. Su familiar está desaparecido en Echian en zona de combate. Se están realizando operaciones de búsqueda. Les mantendremos informados. Era la misma carta que cientos de familias habían recibido. Era la carta que nadie quería recibir. La esposa de Raymond Hallis, una mujer llamada Patricia que vivía en Columbus con sus 2 hijos, recibió esa notificación el mismo día que el avión aterrizaba en Danen. Ella no lo supo. Nadie se lo dijo. Durante semanas, mientras investigadores y oficiales de inteligencia examinaban el 60 y 10034 en un hangar sellado en Vietnam, Patricia Hallis esperaba noticias de su marido. Y Raymond Hallis no estaba muerto, pero tampoco estaba donde nadie podía encontrarlo. La investigación interna, que siguió al aterrizaje del 60 y 10034, fue clasificada en su nivel más alto. Los documentos que existieron no aparecen en ninguna desclasificación posterior. Los nombres de los investigadores asignados al caso no están en ningún registro accesible. Lo que se sabe, lo que puede reconstruirse, partir de fuentes fragmentadas y de la carta de Kelvin Reeves, es lo siguiente. El avión había volado. Los instrumentos de navegación mostraban una ruta que era parcialmente consistente con la misión hacia Quam Tree, pero que en algún punto, aproximadamente 2 horas y media después del despegue, desviaba hacia el noroeste, hacia Laos.
El avión había entrado en espacio aéreo laosiano sin autorización y sin registro en ningún sistema de seguimiento aliado. Eso era imposible por razones técnicas que los propios ingenieros de la Fuerza Aérea no podían explicar. El 60 y 10034 no tenía el combustible para el vuelo que los instrumentos indicaban. La matemática no cerraba, o el avión había repostado en algún punto, lo cual requería una pista de aterrizaje clandestina que nadie había reportado, o los instrumentos estaban mal. Pero los instrumentos no estaban mal. Habían sido verificados por 3 equipos diferentes, y todos llegaron a la misma conclusión. Los números eran correctos. El avión había volado más de lo que era físicamente posible con el combustible que llevaba. Nadie tenía una explicación. Entonces apareció el segundo elemento que cambió la dirección de toda la investigación. 7 días después del aterrizaje, un agente de la CIA asignado a operaciones en el norte de Laos envió un cable cifrado a Saigon. En el cable, el agente, identificado solo como Cardinal en los documentos que sobrevivieron, reportaba que sus contactos locales habían observado actividad inusual en una zona remota de la provincia de Phong Sali, en el extremo norte de Laos, frontera con China. La actividad involucraba aeronaves, no helicópteros, aviones de ala fija, de gran tamaño, y presencia de personal que sus contactos describieron como extranjero, pero no americano. Cardinal pidió autorización para investigar. La autorización fue negada, pero Cardinal investigó de todas formas, y lo que encontró, o más precisamente, lo que sus contactos le describieron, antes de que todos ellos desaparecieran, en el plazo de 2 semanas, fue algo que el propio agente admitió que no sabía cómo procesar. En el interior de una red de valle, rodeados de karst, la zona más inaccesible de Phong Sali, había una instalación, no grande, no obvia desde el aire, pero funcional, con generadores, con antenas, con lo que parecían ser pistas de tierra niveladas para aeronaves de peso considerable. Y la instalación no era americana, ni tampoco laosiana. El cable de Cardinal termina con una frase que fue citada en al menos 2 informes posteriores que la hacía desclasificar, ya parcialmente en los años 90. Los aldeanos la llaman la casa del cielo. Dicen que los aviones llegan pero no se van. Dicen que los hombres que entran no son los mismos que salen. Nadie estaba preparado para lo que eso significaba. Para entender la dimensión real de lo que estaba ocurriendo en Phong Sali, hay que dar un paso atrás y hablar de algo que sucedió 4 años antes de que el 60 y 10034 aterrizara en Da Nang. Hay que hablar de un programa que la mayoría de los historiadores de la Guerra Fría conocen solo por su nombre en código, y que durante décadas fue uno de los secretos mejor guardados de la rivalidad entre Washington y Moscú. El programa se llamaba Sombra Fría. No era un programa americano, era soviético, y su objetivo no era militar en el sentido convencional. No se trataba de armas, no se trataba de espionaje de inteligencia. El programa Sombra Fría era, según los documentos, que eventualmente fueron filtrados por un desertor del KGB en 1979, y que la CIA guardó bajo clasificación durante otros 20 años. Un experimento de modificación conductual y perceptual aplicado a pilotos militares, bajo condiciones extremas de estrés y desorientación. En términos más simples, los soviéticos habían encontrado una manera de alterar la percepción del tiempo, el espacio y la identidad en sujetos humanos, sometidos a condiciones específicas de estimulación electromagnética y privación sensorial. No era ciencia ficción, era ciencia con financiamiento gubernamental ilimitado, ejecutada por investigadores que habían comenzado su trabajo en los laboratorios de Stalin, y que para mediados de los 60 tenían resultados que, según el desertor, habían dejado a los propios supervisores del programa en un estado de incredulidad controlada. Lo que hacían con esos resultados era la parte que nadie quería escribir en un informe. La instalación en Phong Sali, según la reconstrucción que Cardinal intentó hacer antes de que sus contactos desaparecieran, era una extensión de campo del programa Sombra Fría. Operaba desde al menos 1965, y su función específica era esta: interceptar aeronaves militares americanas, no derribarlas, sino algo mucho más sutil y mucho más perturbador. La instalación generaba un campo de interferencia electromagnética de características muy precisas que, bajo condiciones de altitud y velocidad específicas, afectaba los sistemas de navegación de las aeronaves de una manera
que las forzaba a desviarse de su ruta, sin que la tripulación lo notara. Y mientras la aeronave estaba en la zona de influencia del campo, la tripulación era expuesta a frecuencias de baja intensidad, que el programa Sombra Fría había identificado como capaces de inducir un estado de alteración perceptual que los investigadores soviéticos llamaban en sus documentos disociación de coordenadas. No era sueño, no era inconsciencia, era algo más desconcertante que cualquiera de las dos cosas. Era un estado en el que la persona seguía funcionando, seguía tomando decisiones, seguía ejecutando acciones, pero su sentido del tiempo y del espacio había sido desconectado de la realidad externa. Los sujetos bajo disociación de coordenadas podían aterrizar un avión, podían seguir un protocolo, podían hacer exactamente lo que habían entrenado para hacer, pero no sabían dónde estaban, y cuando el estado se disipaba, no recordaban lo que habían hecho durante él. Era, en la terminología fría del documento del KGB, la borradera perfecta. Eso explicaba el aterrizaje en Danen. El 60 y 10034 había sido capturado por el campo, en algún punto, sobre Laos. La tripulación había sido sometida a disociación de coordenadas. En ese estado, alguien, algo, había guiado el avión, había operado los controles, había realizado la misión de una manera que no era la misión original. Y cuando el campo se disipó, el avión simplemente continuó hacia el destino más lógico, según su último vector de navegación, que resultaba ser Danen. Los 6 tripulantes estaban en la instalación de Fongsali, o habían estado ahí. Lo que encontró Cardin antes de que sus contactos desaparecieran fue que al menos algunos de los hombres que la instalación había procesado en los años anteriores no habían regresado a su punto de origen, no porque hubieran muerto, sino porque, según los aldeanos que Cardin le entrevistó, salían de la instalación siendo diferentes, no en el sentido metafórico que cualquier experiencia traumática produce, en un sentido más literal, más desconcertante, que los aldeanos intentaban describir con el vocabulario limitado que tenían para algo que nunca habían visto antes. Decían que los hombres que entraban con sus propias caras, salían con las mismas caras pero sin los mismos ojos. Cardin le escribió en su cable: no tengo un marco de referencia para evaluar esto con precisión, pero 3 fuentes independientes, sin contacto entre sí, me describieron la misma cosa, y las 3 lo hicieron con el mismo miedo. Mientras tanto, en Danen, que el Van Rief seguía siendo interrogado de manera intermitente. Había firmado un acuerdo de confidencialidad. Le habían dicho que lo que había presenciado era parte de una operación clasificada que no podía discutir con nadie. Le habían dicho que si lo hacía, las consecuencias legales serían severas. Y Reeves, que era un hombre cuidadoso y un poco asustado, había firmado y había callado durante 40 años. Pero en el invierno de 2008, cuando Kel Van Rief tenía 72 años y un diagnóstico de cáncer en etapa avanzada, decidió que ya no le importaban las consecuencias legales. Escribió todo lo que sabía en una carta de 17 páginas, la metió en un sobre, la puso en una caja de cartón junto con otras cosas que quería que su hijo encontrara, y murió 3 meses después, en marzo de 2009, sin haber hablado del tema con nadie más. Su hijo, Daniel Reeves, encontró la caja en 2011, cuando vació la casa de su padre para venderla. Leyó la carta una vez, no supo qué hacer con ella, y la guardó. En 2019, después de ver un documental sobre programas de experimentación de la Guerra Fría, la leyó de nuevo, y esta vez buscó ayuda. La carta llegó a manos de un investigador independiente que llevaba años documentando casos de aviación inexplicada del periodo Vietnam. El investigador, que prefiere no ser nombrado, pasó 2 años verificando los detalles que podía verificar. Los que pudo confirmar, confirmó. Los que no, dejó sin confirmar. Y lo que le quedó después de ese proceso fue una estructura factual que no tenía una explicación racional dentro de los marcos conocidos. El 60 y 10034 había existido. Aparecía en registros de la Fuerza Aérea hasta octubre de 1968, y luego desaparecía de la documentación oficial. Los 6 tripulantes habían sido declarados muertos en Echian. Las familias habían recibido las medallas correspondientes. Patricia Hallis había recibido la bandera doblada en un funeral sin cuerpo en Columbus, Ohio, en enero de 1969.
Pero había una cosa más que la carta de Reeves mencionaba, y que el investigador no pudo verificar ni refutar. Reeves escribió que, 3 días después del aterrizaje del 60 y 10034, mientras todavía estaba siendo interrogado de manera intermitente, uno de los investigadores, sin uniforme, se acercó a él en un pasillo y le dijo algo que no era parte de ningún protocolo oficial. El hombre, que Reeves describe como de unos 50 años, cabello gris, acento no identificable, le dijo en voz baja y con una precisión que Reeves interpretó como la de alguien que había pensado mucho en cómo decir algo difícil. Uno de ellos regresó. Reeves le preguntó qué quería decir. El hombre le dijo: uno de los pilotos regresó a su casa, pero no es el mismo que se fue, y él tampoco lo sabe. Y Liga se fue por el pasillo, sin decir nada más. Reeves pasó años preguntándose qué había querido decir. En la carta escribe que eventualmente llegó a una interpretación que lo dejaba sin dormir. Si el programa Sombra Fría funcionaba como Cardin la había reportado, si la disociación de coordenadas era real, y si sus efectos incluían la alteración de la identidad personal de una manera que el sujeto no podía detectar desde adentro, entonces era posible que uno de los 6 tripulantes del 60 y 10034 hubiera regresado, no a Danen, a su casa, a su vida anterior, sin saber lo que le había pasado, sin saber que algo en él había cambiado, y sin que nadie a su alrededor pudiera detectarlo tampoco. Porque los cambios que Sombra Fría producía no eran visibles, eran internos, eran en el tejido de quien era la persona, en lo que recordaba, en lo que valoraba, en las decisiones pequeñas e invisibles que construyen una vida. Reeves escribió: si eso es verdad, entonces esa persona ha estado viviendo 40 años sin saber que no es completamente ella misma. Y las personas que la aman tampoco lo saben, y nadie jamás lo sabrá, porque no hay manera de saberlo desde afuera. El investigador, que recibió la carta en 2019, intentó rastrear a los familiares de los 6 tripulantes. 5 de las 6 familias habían seguido sus vidas con el peso de una pérdida que nunca tuvo un cuerpo ni una explicación. La esposa de Raymond Hallis, Patricia, había muerto en 1994. Sus 2 hijos eran adultos, con sus propias vidas. El investigador encontró al hijo mayor de Hallis, un hombre llamado Robert, que vivía en Atlanta y trabajaba como ingeniero. Robert Hallis tenía 62 años cuando el investigador lo contactó. Era un hombre tranquilo, sistemático, con una manera de organizar la información que sus colegas admiraban. Había crecido sin su padre. Había vivido con el peso de esa ausencia toda su vida. Había hecho las paces con ella de la manera en que los hijos de los desaparecidos en guerra aprenden a hacer las paces con algo que no tiene resolución. Cuando el investigador le mostró la carta de Reeves y le explicó lo que había podido reconstruir, Robert Hallis escuchó en silencio, hizo preguntas precisas, pidió ver los documentos, los examinó con cuidado, y después de un largo silencio, dijo algo que el investigador no esperaba. Dijo que su padre había regresado, no en 1968, no en 1969. Mucho después, había aparecido en la vida de Robert Hallis en 1987. Cuando Robert tenía 30 años y trabajaba en su primer empleo en una firma de ingeniería en Atlanta. Un hombre había entrado a su oficina una mañana, un hombre de unos 50 y tantos años, con cabello gris y una manera de pararse que Robert no supo por qué le pareció familiar. El hombre le había dicho que era un veterano de Vietnam, que había conocido a su padre, que quería darle algo. Le había dado una brújula de bolsillo, con carcasa de leta desgastada, y una inscripción en la tapa, que Robert nunca había podido leer porque estaba en un idioma que no reconoció. El hombre se había ido antes de que Robert pudiera hacerle más preguntas, y Robert, que en ese momento no sabía nada del 60 y 10034, ni de Fong Sali ni de Sombra Fría, había guardado la brújula en un cajón y había continuado su vida. La brújula estaba todavía en ese cajón cuando el investigador le preguntó por ella. La inscripción, cuando fue traducida por alguien que lea ruso, decía simplemente: para encontrar el camino de regreso. El investigador pasó semanas intentando entender qué significaba eso. ¿Quién era el hombre que había visitado a Robert Hallis en 1987? Sí, era su padre. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Dónde había estado durante 20 años? ¿Qué había hecho?
qué le había pasado en Phong Sali, si era consciente de lo que era o si, como Reeves había escrito en su carta, era alguien que vivía sin saber completamente quién era. Ninguna de esas preguntas tiene respuesta verificable, pero hay una última cosa que el investigador encontró, y que es tal vez la más desconcertante de todo lo que hay en este caso. En los registros públicos del condado de Fulton, en Georgia, hay un certificado de nacimiento de 1989. Un niño nacido en Atlanta ese año. La madre era una mujer cuyo nombre aparece en el registro. El padre estaba registrado como desconocido, pero había una nota en el registro. Una anotación que alguien había hecho a mano, en el margen del documento, que normalmente no debería estar ahí, que no tenía ninguna función administrativa, y que cuando el investigador la vio por primera vez pensó que era un error de archivo. La nota decía R.H.60 y 10034. El investigador no publicó sus conclusiones. Los documentos están guardados. La carta de Reeves existe. La brújula existe. El certificado de nacimiento existe. Y en algún lugar de Atlanta, o tal vez ya no en Atlanta, hay una persona que nació en 1989 que tiene en su historia de origen una nota que conecta su existencia con un avión que aterrizó solo en una base de Vietnam hace más de 50 años. Esa persona no sabe que esa nota existe, o tal vez sí lo sabe. Y esa es la parte de esta historia que no tiene final, porque las historias que tocan algo que está más allá de lo que podemos explicar, no terminan cuando dejamos de contarlas. Continúan en silencio, en los cajones donde se guardan las brújulas, en los registros que nadie ha leído todavía, en las preguntas que los hijos hacen sobre padres que no conocieron, y en los vuelos nocturnos de aviones que cruzan el cielo sobre nuestras cabezas, y a los que nunca les preguntamos a dónde van. El 60 y 10034 fue desguazado, según los registros disponibles, en 1971. Sus piezas fueron dispersadas. Su número de serie no aparece en ninguna base de datos de aeronaves preservadas. Oficialmente no existe, pero aterrizó. Alguien lo vio aterrizar. Y lo que trajo de regreso desde los cielos sobre Vietnam, sea lo que sea, todavía no ha terminado de llegar.